edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018. Han registrado asistencia los señores congresistas Juan Carlos del Águila, Eloy Narváez Soto y Armando Villanueva Mercado. Como no contamos con el quórum reglamentario, para efectos de avanzar la sesión, vamos a iniciar la sesión con carácter informativo. Damos cuenta también de algunas licencias. La congresista María Melgarejo ha solicitado licencia. También hay 2 dispensas por función congresal del congresista Israel Lazo Julca y la congresista Tamar Arimborgo. Pasando a la estación de despacho, se pone en conocimiento los señores congresistas la relación de los documentos que han ingresado y que ha emitido la Comisión de Comercio Exterior y Turismo entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre del presente año. Los reportes de dichos documentos fueron enviados a sus correos electrónicos de cada uno de ustedes y del personal de sus despachos. Si algún congresista desea obtener copia de alguno de los documentos ahí consignados, lo puede solicitar a la asesoría de la comisión. Nos vamos a pasar al punto de misión. Nos pasamos al punto de informes. El primer punto es la misión a Colombia, Bogotá, Cartagena. Señores congresistas, informo que he recibido el oficio 433-2017 Mincetur, suscrito por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, en virtud del cual, en mi calidad de presidente de esta comisión ordinaria, se me invita a participar en la misión a la República de Colombia, que se llevará a cabo del 17 al 19 de los corrientes, con la finalidad de promover la inversión en las zonas económicas comerciales del Perú, realizar visitas técnicas a zonas francas e intercambiar experiencias con autoridades públicas y representantes del sector privado colombiano. Considerando que la participación de una delegación de congresistas integrantes de esta comisión ordinaria resultaría relevante para el cumplimiento de los objetivos de la misión, hemos realizado coordinaciones del caso con la Presidencia del Congreso de la República y su mesa directiva, y se me ha informado que se ha dispuesto a autorizar la adquisición de pasajes aéreos y asignación de viáticos para 5 congresistas, atendiendo a criterios de pluralidad y proporcionalidad. En el siguiente punto vamos a ver la misión de prospección del corredor IRSA Norte y el 4º encuentro trinacional Perú, Colombia y Brasil. Señores congresistas, informo también que he recibido el oficio 203-2017 Mincetur, suscrito por el viceministro de Comercio Exterior, en virtud del cual se comunica que el Mincetur, en el marco del programa Consolida Brasil, viene realizando diversas actividades con el objetivo de dinamizar las operaciones de comercio exterior a través de los corredores interoceánicos. Para ello, han programado la realización de una misión de prospección del corredor IRSA Norte y el 4º encuentro trinacional Perú, Colombia y Brasil, los cuales se desarrollarán del 24 al 26 de octubre del año 2017. Toda información concerniente a los eventos en mención, gastos, costos y programa podrán encontrarla en sus carpetas. Quienes se muestren interesados a participar en estas misiones, por favor, sírvanse coordinarlo de manera directa con el funcionario de contacto asignado por el Mincetur para esos efectos, que figura también en el oficio antes citado. Si algún congresista tuviera algún informe que dar a conocer, lo puede hacer en este momento. Bien,
No habiendo más informes, pasamos a la siguiente estación de pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, también lo puede hacer en este momento. Bien, no habiendo... Sí, congresista Villanueva, tiene la palabra. Señor presidente, gracias. Solo para reiterar aquello que ya hicimos constar en la sesión anterior en la que tuvimos la presencia de, primero, la organización correspondiente a las instituciones que tienen las concesiones respecto a los aeropuertos en el país y luego a la Asociación de Aerolíneas en el país. Hemos recibido un informe preliminar y ciertamente hicimos algunas preguntas, no todas ellas respondidas cabalmente, y yo no hago sino reiterarle el pedido que hicimos en ese entonces, que además lo he formulado en forma escrita, seguramente ya tomará conocimiento, pero quisiera hacer de su conocimiento y de la comisión y de cada uno de los miembros que creo que sería pertinente complementar la información obtenida hasta ahora, dada por las entidades que se han hecho presentes, con aquella que nos pueda brindar el concedente de tales concesiones, es decir, el Ministerio de Transportes, yo creo que también la Dirección General de Transporte Aéreo, para ver de las condiciones y complementar la información, y así podemos tener nosotros la información completa que nos permita adoptar decisiones desde la Comisión y quién sabe si desde el Congreso. Gracias, señor presidente. Bien, solo una observación ahí. Nosotros la sesión pasada, si no me equivoco, hemos manifestado que les íbamos a invitar después del pleno donde que se iba a dar la confianza al nuevo gabinete. Entonces, con todo gusto, congresista Villanueva, vamos a hacer nuevamente los oficios y los vamos a comunicar la fecha en la cual van a estar aquí los funcionarios. Sí, congresista. En el punto 5.2 de orden del día actual se ha propuesto en la agenda la exposición del representante del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo sobre la posición institucional respecto al proyecto de ley 1884, de autoría del Poder Ejecutivo, en virtud del cual se propone la ley que modifica la ley 28977. De la revisión del proyecto, descubrimos que no solo debiera ser o es el Ministerio de Comercio Exterior el ministerio comprometido con el proyecto, sino por lo dispuesto, por lo que se lee en el artículo 12 del mismo proyecto, en donde se dispone o dice en el punto 12.1 correspondiente al Ministerio de Transportes o corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones las competencias normativas, ¿no? Y detalla la fórmula correspondiente y a través de la cual se deduce que no solo debiera ser el Ministerio de Comercio, sino también el Ministerio de Transportes, primero. Entonces, creo yo que sería oportuno para convalidar, concuasar, armonizar las opiniones, que estuvieran los dos ministros, no los representantes, por el grado de responsabilidad que seguramente representa una definición de esta ley y porque es el Ejecutivo, además, el que propone la ley. Así que para elevar el nivel, además, en esta comisión solicitaría que para efectos de tal exposición no solo estuvieran un representante, sino el ministro, primero del Comercio Exterior y luego también el ministro de Transportes, para sustentar en la medida en que tienen ambos responsabilidades respecto al tema. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Villanueva. Vamos a tomar en cuenta su pedido. Bien, entonces vamos a pasarnos a invitar al señor viceministro de Comercio Exterior para que exponga referente al proyecto de ley del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a suspender por breves momentos la sesión para invitar al viceministro. Uno más. No, ahorita hay 5. No, 6. 7. Ya ahorita, con él ya.
Congresista Villanueva, yo bueno, le hago un pedido, ¿no?, respecto a lo que usted había solicitado. Como ya hicimos la invitación con mucha anticipación del viceministro de Comercio Exterior, yo creo que sería oportuno escucharle, ¿no?, darle la oportunidad de escuchar y hacer algunas preguntas, porque finalmente el especialista de ese sector es el viceministro, ¿no?, que tiene pleno conocimiento de esta ley que hoy día va a exponer, obviamente tomando en cuenta también su pedido, ¿no?, pero creo que sería oportuno escucharle, salvo mejor parecer de los colegas. Señor presidente, si me permite, era una propuesta, no sabía que estaba en el primer punto del orden del día, de acuerdo a la gente estaba en el segundo, pero si es su pedido, además dice usted que ha invitado y demás, sugeriría que se tome en cuenta la necesidad de que similar representación, y si no mejor, el ministro de Transportes pudiera venir a implementar y complementar las opiniones que pueda vertir el ministro o el viceministro de Comercio. Su pedido entonces específico, ¿cuál sería? Que venga el ministro de Comercio y el ministro de Transportes. Inicialmente yo había hecho un pedido, en vista del segundo punto, el punto 5.2 de la presente agenda, la posibilidad en la medida en que es el Ejecutivo el que ha propuesto este proyecto, y en la medida en que tiene que ver no solamente con el ministro de Comercio o el Ministerio de Comercio, sino también con el de Transportes, que en la oportunidad en que tenga que exponerse el tema, pudieran estar no representantes del Ministerio de Comercio y Transportes, sino los propios ministros, en la medida en que el proyecto pareciera que amerita su presencia, en correspondencia con la, digamos que, magnanimidad de esta comisión, y esta comisión que representa al Congreso. Ya, entonces, no sé qué opinan los demás colegas, pero yo creo, digamos, tomando en cuenta lo que está pidiendo el congresista Villanueva, creo que deberíamos escucharle al viceministro, que ya le hemos invitado y que ha traído una exposición referente a este proyecto de ley. Congresista Narváez, luego congresista Flores. Gracias, presidente. Creo que lo que ha pedido el congresista Villanueva es correcto. Sin embargo, como la sesión es informativa, podemos aprovechar la presencia del viceministro para que de una vez haga la exposición, presidente. Muchas gracias. Justamente a eso íbamos. Entonces, ya está el viceministro, para que lo inviten a pasar, por favor. Bien, aprovechamos en dar cuenta de la presencia del congresista Clemente Flores, el congresista Modesto Figueroa y el congresista Martorell, con la cual ya tendríamos el quórum reglamentario. Entonces, se pone en observación el acta de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, celebrada el 18 de septiembre del año 2017. Si ningún congresista formula observación al acta, entonces le daríamos por aprobado. ¿Hay observaciones? Entonces, aprobado por unanimidad. Suspendemos igual para esperar al viceministro para recibirlo.
Reanudamos la sesión. Damos la bienvenida al señor viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez Vela. Corresponde escuchar la exposición del señor viceministro sobre la posición institucional del sector respecto al proyecto de ley 1884-2017 PE, de autoría del Poder Ejecutivo, en virtud del cual se propone la ley que modifica la ley 28.977, ley de facilitación del comercio exterior, y la ley 30.264, ley que establece medidas para promover el crecimiento. Al respecto, se precisa que en las próximas sesiones serán convocados los gremios más representativos a fin de que nos brinden su posición institucional sobre el proyecto en referencia y de este modo tener una visión más integral de los objetivos de esta iniciativa de ley. Señor viceministro, puede usted iniciar su exposición. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Y por su intermedio saludar a todos los congresistas que se encuentran presentes y por supuesto agradecer la oportunidad de presentar la posición del Poder Ejecutivo en relación a este proyecto que estamos presentando ante el Congreso, que es parte, como vamos a ver más adelante, de un primer paquete de 13 medidas que hemos anunciado. El ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros, anunció en un trabajo coordinado entre el sector con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, buscando que avanzar en los esfuerzos por mejorar la competitividad del Perú. Si me ayuda, por favor, la siguiente lámina. Como ha sido, digamos, bastante público en los últimos días, el desempeño en cuanto al índice de competitividad por parte del Perú no es el que todos quisiéramos. Hemos tenido un nuevo retroceso en este indicador, hemos pasado del puesto 69 al puesto 72. Somos el país que está peor colocado dentro de los 4 países miembros de la Alianza Pacífico, que son los 4 países que vienen liderando el dinamismo económico en la región latinoamericana, y eso es algo que por supuesto desde el sector comercio exterior tenemos que buscar que revertir, tomando en consideración que gran parte de lo que viene aconteciéndole a la economía nacional se debe al dinamismo que ha alcanzado precisamente su comercio exterior. Hay que tomar en cuenta que en los primeros 8 meses de lo que va de este año, las exportaciones peruanas están creciendo en 24%, mientras que la economía lo está haciendo por debajo del 3%. Es decir, el comercio exterior peruano está apalancando, liderando el crecimiento económico en el Perú, pero por supuesto tenemos bastantes aspectos que mejorar en aras de hacer viable que este crecimiento sea sostenible en el largo plazo. Igualmente, según el índice de desempeño logístico al año 2016, el Perú se encuentra en el puesto 69. En el 2007 nos encontrábamos en el puesto 49. Es decir, hemos tenido un retroceso muy importante. Parte de lo que está aconteciendo tiene que ver, por supuesto, con cómo estamos evolucionando en el componente de aduanas, en el componente de infraestructura y en general en la competitividad del país en relación al desempeño logístico. La siguiente, por favor. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nosotros hemos recibido el apoyo del Banco Mundial. Y el Banco Mundial ha hecho 2 estudios muy importantes. El primero es el estudio de la situación de los costos logísticos en el Perú. Con el Banco Mundial hemos mapeado una serie de corredores a lo largo del territorio nacional con 5 productos marcadores, que son la cebolla amarilla, la quinoa, la uva, el cacao y el café. Estos son marcadores en el sentido que utilizan rutas que también utilizan otros productos y por ende se puede extrapolar estos resultados a la situación que también enfrentan otros productos para poder lograr llegar, en este caso, desde las zonas de producción hasta los puertos, para que de ahí puedan salir hacia su comercio internacional. Entonces hemos mapeado, por ejemplo, la ruta Tocache-Zarumilla, Puno-Zarumilla, Tocache-Callao, Sapipo-Callao, Puno-Callao, Arequipa-Tacna, para estos 5 productos marcadores. Y como pueden apreciar, según lo que nos indica el estudio, estos costos logísticos pueden representar entre el 21% y el 49.8% del costo del producto. Ustedes comprenderán que represente cerca del 50% el costo del producto, los costos logísticos, es algo que en muchos aspectos significa
que los productos peruanos no puedan competir de igual a igual con su competencia en los mercados globales. Y estos altos costos logísticos, según el estudio, están explicados, entre otros, por la mala calidad de las vías subnacionales, sobre todo en los tramos desde las chacras, es decir, de la zona de producción a los centros de acopio. Entre los centros de acopio y los centros de distribución, las vías están en mejor, digamos, condiciones, y entre los centros de distribución y los puertos y digamos, puntos de salida a la venta, ahí, digamos, ya se utilizan las redes nacionales que están en mucho mejor condiciones. El gran problema es el nodo, zona de producción, centro de acopio. Después también existen una serie de dificultades en relación a la merma en los procesos de carga y de descarga desde los centros de acopio. Digamos, no tenemos una extensa capacidad, por ejemplo, en la carga refrigerada, en las necesidades que tenemos para ciertos otros productos, en la manipulación de los mismos, entre otros, que generan que las mermas sean muy elevadas y que, por supuesto, representen unos sobrecostos que tenemos que mejorar. Y, por supuesto, también está el componente de seguridad. Ustedes saben, muchos de los operadores de comercio exterior tienen que contratar seguridad privada y buscar que de esta manera evitar los distintos problemas que se vienen enfrentando a escala nacional. La siguiente, por favor. El segundo estudio que realizó el Banco Mundial entra más profundo a analizar los costos portuarios, es decir, qué está ocurriendo en los agentes económicos que están prestando servicios alrededor del puerto. Aquí es importante tomar en consideración que el Banco Mundial aquí determina la identificación de costos evitables. Acá no estamos hablando de sobrecostos, sino que hay ciertos componentes que requieren o que pueden obviamente ser factibles de mejoras, en el sentido de que probablemente no existe la transparencia apropiada para que los operadores de comercio no tengan la duda o la impresión de que se les está cobrando doble o se les está cobrando por servicios que no se les está brindando, entre otros aspectos. Entre las conclusiones que nos entrega este estudio está que hay servicios que, por ejemplo, no se conocen, no son homogéneos obviamente entre los proveedores, y no se conocen con exactitud los componentes de los costos que finalmente se cobran hasta que uno recibe la factura. Entonces hay unos inconvenientes ahí con la mejora que necesitamos introducir en términos de transparencia. Es decir, existen servicios adicionales que se cobran y no son debidamente explicados ni sustentados en los tarifarios. Se estima, por ejemplo, que algunas de estas facturas incluyen en promedio entre 57 y 100 dólares por contenedor de costos evitables, que representan entre el 10 y el 20% de los montos totales facturados en los servicios de proveedores que están alrededor de los puertos. Entre los componentes de estos costos se encuentran que entre líneas navieras y agentes marítimos podríamos encontrar costos que pueden ser evitables, que pueden representar hasta 299 dólares por contenedor. La reducción de costos evitables en este ámbito podría lograr una reducción de aproximadamente 30% del costo total de un contenedor para exportar y para importar, lo que podría generarnos ahorros por 250 millones al año de dólares. La siguiente, por favor. Estos altos costos logísticos y portuarios se explican principalmente por la falta de transparencia que existe en las tarifas que cobran los operadores marítimos o de carga, la alta integración vertical en el mercado de servicios marítimos, ausencia de mecanismos de protección al usuario de comercio exterior, la mala calidad de las vías subnacionales, sobre todo en el nodo, zona de producción, centro de acopio, la falta de un mecanismo de gobernanza de la cadena logística de comercio exterior, los altos tiempos de despacho de mercancías. La siguiente, por favor. Debido a ello es que hace aproximadamente un mes, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, conjuntamente con los representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la SUNAT, han lanzado un primer paquete de 13 medidas. Entre ellas están, por ejemplo, el incentivo para la utilización del despacho anticipado, que nos permita precisamente que el importador pueda, en este caso el importador pueda, digamos, a reducir la posibilidad de enfrentar servicios adicionales que finalmente le generen costos a sus operaciones, la agilización del despacho diferido, la ampliación del alcance del embarque directo de exportación para los que son exportadores calificados como operador económico autorizado,
la extensión de la circunscripción de los agentes de aduana a nivel nacional. Existen algunos departamentos en los que hay problemas para poder tener los servicios de aduana ante la falta de una presencia de estos servicios. Mejorar la regulación de los agentes de carga internacional, mejorar la operatividad del servicio courier, el fomento del uso del exporta fácil. La siguiente, por favor. La incorporación de criterios subjetivos para determinar las sanciones de la SUNAT, que en algunos casos pues representan situaciones bastante lógicas, pero que lamentablemente la normativa no les permite tener la subjetividad para poder aplicar medidas que sean racionales. La implementación del Observatorio de Comercio Exterior, el impulso para la creación de plataformas logísticas, estas dos medidas precisamente están estrechamente vinculadas al proyecto de ley que hoy día estaremos discutiendo acá. La creación de la Comisión Nacional de Facilitación de Comercio, el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y la creación de la Dirección de Promoción de Inversiones Productivas. La siguiente, por favor. Precisamente en el marco de esas 13 medidas es que hemos presentado como Poder Ejecutivo al Congreso de la República el proyecto de ley que modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación de Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico. La siguiente, por favor. Este proyecto tiene dos componentes. El primero, que tiene que ver con el Observatorio de, logística, y el segundo, que tiene que ver con las competencias que se le estarán otorgando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones precisamente para el desarrollo de plataformas logísticas a nivel nacional. El proyecto de ley que modifica la Ley 28977 modifica el artículo 10 e incorpora el artículo 11 a la Ley de Facilitación de Comercio. Esta Ley de Facilitación de Comercio es del año 2007. Otorgó competencias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para crear un módulo de información sobre tarifas de servicios portuarios y aeroportuarios. A la fecha de ese módulo, dicho módulo no ha sido implementado. Por dos razones: la complejidad y variedad de los servicios portuarios y aeroportuarios y la dificultad para consensuar las necesidades que tienen los usuarios finales y los diferentes actores involucrados. En ese contexto, este año estamos iniciando la implementación de un proyecto de inversión pública por $62 millones que tiene que ver con la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 2.0. Es decir, estamos entrando a hacer un upgrade tecnológico en la plataforma, añadir nuevos servicios, y entre estos nuevos servicios es que precisamente estamos buscando que esta competencia que actualmente tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que por estos motivos que he señalado no han permitido todavía la creación del módulo de información sobre tarifas de servicios portuarios y aeroportuarios, se traslade hacia el Ministerio de Comercio Exterior para que, aprovechando estos recursos, estos fondos y el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, dentro de esta ventanilla es que se desarrolle precisamente este módulo de información que nos permita de esa manera cumplir primero con un mandato que está vigente desde el año 2007 y, por supuesto, finalmente el objetivo mayor es brindar transparencia, que los operadores de comercio exterior tengan la posibilidad de tomar decisiones adecuadamente informadas y que la libre competencia del mercado que rige obviamente la economía peruana pueda manifestarse de esa manera en toda su extensión. Entonces, la siguiente, por favor. Es precisamente que a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, una vez que se trasladen las competencias de la creación de la elaboración de ese módulo del Ministerio de Transportes al Minicetur, nosotros podamos finalmente determinar en un trabajo conjunto por supuesto con el resto de instituciones públicas y con el sector privado, de cuál es esta lista de servicios logísticos que se va a incorporar en el módulo de transparencia de la Ventanilla Única de Comercio, la definición de estos servicios logísticos y, por supuesto, los costos asociados a los mismos. De esta manera, entonces, al trasladar la administración del módulo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y aprovechar el gran impacto que ya ha venido teniendo y el desarrollo y además la confianza que tienen los operadores logísticos y en realidad de comercio exterior en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, podamos de esta manera incluir este módulo en la misma. En el proyecto de ley estamos otorgándonos 8 meses para que, una vez aprobada esta ley, podamos nosotros desarrollar el módulo respectivo en el marco de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y de esta manera, por supuesto, lo que queremos es permitir que los usuarios puedan
comparar los servicios brindados por los distintos operadores de comercio exterior, reduciendo así costos de tiempo y dinero, transparentando finalmente, que es lo que todos queremos y que creo que es algo sumamente relevante. Entonces, este es el primer componente del proyecto de ley que estamos presentando ante el Congreso y que hoy tengo la oportunidad de presentar ante ustedes, presidente, como Comisión de Comercio Exterior. El Ministerio de Comercio Exterior ha liderado este proceso porque somos la autoridad competente en materia de comercio exterior, porque además hay que tomar en consideración que desde la perspectiva de las exportaciones peruanas y del comercio en general, las importaciones también, necesitamos revertir esta tendencia que les he mostrado al inicio de la pérdida de competitividad, y tomando en cuenta que los estudios indican que un componente importante es la falta de transparencia, es que tenemos la necesidad de liderar la implementación de este módulo. El segundo componente del proyecto de ley tiene que ver con la creación, o las competencias para la creación y el desarrollo de plataformas logísticas. La siguiente, por favor. Aquí el proyecto de ley que modifica la ley 28977 incorpora el artículo 12 a la ley de facilitación de comercio exterior. Hay que tomar en cuenta que ya en 2014 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones elaboró el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, priorizando 18 plataformas logísticas que deberían implementarse en el país para el flujo de mercancías. A la fecha existe un marco regulatorio limitado que no le permite al Estado y por ende también, o por supuesto como parte del Poder Ejecutivo y a los operadores privados, la implementación de plataformas logísticas en el país de forma ordenada e integral. Hay distintos tipos de plataformas logísticas que además están incorporados en el plan dependiendo de la región, dependiendo del contexto, dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, existen áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas, que tienen que ver más con mercado mayorista, mercado minorista, y el traslado desde la zona de producción hasta estos centros de distribución para, digamos, el consumo urbano en las distintas ciudades del Perú. También tenemos áreas logísticas de apoyo en frontera. Digamos, las más conocidas obviamente son las que están cercanos, y la que está desarrollada en Tacna, la que está por inaugurarse en Puno, pero necesitamos también continuar con ese desarrollo de implementación de áreas logísticas en las distintas fronteras del país. También tenemos áreas logísticas de consolidación de cargas regionales. Tenemos zonas de actividad logística o las denominadas SAL portuarias. Tenemos la posibilidad también de desarrollo de puertos secos dentro de distintas regiones. Centros de carga aérea y plataformas multimodales. Por ejemplo, como ustedes saben, presidente, en los próximos días estaremos haciendo precisamente una visita desde Paita y Yurimaguas. Y esa, a partir de la posibilidad de tanto exportar como importar por la IRSA Norte, en un método multimodal, necesitamos también introducir la posibilidad de que en Yurimaguas y en los siguientes puertos a lo largo de las vías amazónicas que van a conectarnos con el Brasil, se desarrollen pues estas plataformas multimodales que faciliten el comercio exterior en estas regiones. La siguiente, por favor. Según diversos estudios desarrollados anterior, por favor. Diversos estudios desarrollados sobre plataformas logísticas, como el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, el estudio de preinversión para la creación de un centro de servicios logísticos y alta tecnología multimodal de Lima, Callao, la SAL Callao, el estudio de factibilidad de la SAL Paita, el estudio de localización, factibilidad y diseños de esquema de gestión de una plataforma logística al sur del Perú, el estudio de impacto vial en la red metropolitana de Lima y Callao por el flujo de carga del puerto, aeropuerto y zona de actividad logística, podemos encontrar una serie de recomendaciones. Es decir, en realidad por estudios no nos estamos quedando. El asunto está, creo que esto está bastante bien estudiado y sabemos cuáles son las razones y las complejidades. Lo que necesitamos es empezar a implementar. Por eso es que entre las recomendaciones de estos estudios está que las plataformas logísticas deben soportarse en el desarrollo de diversas infraestructuras de transporte, ferroviario, aéreo, vial y acuático, como una condición necesaria para dar respuesta a los requerimientos actuales y futuros del mercado, la competitividad del país y el desarrollo del comercio exterior. La implementación de estas infraestructuras son una oportunidad para mejorar la conectividad y competitividad de los servicios y bienes que el país produce y brinda. Y la planificación, la gestión, de regulación, de fiscalización y de evaluación de las plataformas logísticas sea realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De ahí que
hemos encontrado la necesidad, de manera conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de precisamente introducir en este proyecto de ley con claridad la entrega de competencias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la implementación y desarrollo de las plataformas logísticas a nivel nacional que nos permitan dar un salto de calidad en la logística nacional y también aportar de una manera directa a mejorar las condiciones de competitividad del país, que como he mostrado al inicio están obviamente en un nivel que no es el deseado. Así que, estimado presidente, por su intermedio, esos son los dos grandes objetivos de este proyecto de ley que presentamos ante la comisión. Un primer componente muy importante y en el que creo que todos podemos estar bastante de acuerdo, que es la necesidad de seguir trabajando y avanzando en la transparencia. Transparencia en este caso en cuanto a las tarifas que se cobran por distintos operadores de comercio exterior a los exportadores e importadores, y además la necesidad de implementar una ley que está vigente desde 2007 y que, aprovechando que tenemos los recursos y la digamos, confianza en la ventanilla única de comercio exterior, entregarle esa competencia al MINCETUR a través de su ventanilla para implementar este módulo de información. Y el segundo, darle claridad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al sector privado de cuál es la entidad competente para el desarrollo de las plataformas logísticas a nivel nacional, que nos den un salto de calidad en el desarrollo logístico peruano. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor viceministro. Vamos a dar el uso de la palabra a los señores congresistas que tengan alguna interrogante o quieran hacer alguna pregunta al viceministro. Congresista Modesto Figueroa, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Y permítame saludar al señor viceministro y a los colegas congresistas. Es interesante, me parece, el proyecto, donde debemos de aprender a ordenarnos. Nosotros tenemos, por Madre de Dios, una interoceánica importante, ¿no? Y gracias también a la corrupción ha llegado a esa carretera, si no, nunca hubiera llegado. Agradecemos a la corrupción. Pero por falta de la implementación, ¿no?, de las SUNAS, de aduanas, no podemos ayudar. Por ejemplo, yo en mi semana de representación que fui, he encontrado vehículos esperando la salida hacia Brasil con cemento, cebolla, justamente por ese pequeño descuido. Yo quería precisamente preguntarle al señor viceministro si usted está en el proyecto, por ejemplo, que nos presenta. Va a ser, digamos, una importancia de construir urgentemente, porque si no tenemos tampoco servicios básicos, es difícil de salir de esto, porque inclusive la salida de los pasajeros que ahora están yendo hacia Argentina, que usan esa misma carretera que pasa en Brasil y Argentina, ¿no?, vemos la cola de los pasajeros sin ese solazo que ni siquiera hay baño. Entonces, yo quería ver si usted, como viceministro de Turismo Interior, que es importantísimo para el crecimiento de los países, está tomando también en cuenta esas cositas. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista Figueroa. Tiene uso de la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al viceministro, colegas. Sí, estamos preocupados por lo que tenemos problemas en la competitividad del país. En vez de seguir avanzando, estamos retrocediendo. Creo que esta medida legislativa va a ayudar en parte, pero creo que debemos trabajar en ubicar los puntos estratégicos de desarrollo del país. No solamente trabajar con lo que existe, sino es identificar cuáles son los puntos estratégicos donde deben desarrollarse el comercio, donde debe desarrollarse, en este caso, los terminales marítimos, que nos permita ser competitivos. Pues hablamos de competitividad y estamos hablando que los productos podrían venir desde Yurimaguas, no sé, pues al Callao. Estamos hablando de que podrían venir, no se me ocurre, de Amazonas al Callao. Entonces los costos de las distancias es sumamente costosos, que no nos hacen ser competitivos.
y trabajemos, vuelvo a repetir, trabajemos en el tema del terminal marítimo del puerto Eten en Lambayeque, que es el eje principal de desarrollo en el norte, con lo cual va a permitir reducir costos. Llevar un producto de Chiclayo al Callao o llevar a Paita te incrementa alrededor de $30 por tonelada. Entonces, $30 llegar al mercado hacia afuera, de hecho, ya no nos permite ser competitivos, nos encarece los costos. Entonces, creo que ahí tenemos que enfocar, ¿no?, cómo reducir nuestros costos, dándole mejor infraestructura en los puntos estratégicos que realmente van a ser competitivos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Clemente Flores. Tiene uso la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidente. Un saludo al señor viceministro. La exposición ha estado bastante interesante y lo que queremos acá en nuestro país es efectivamente avanzar en este tema, dar facilidades, hacer más sencillo todo el proceso de exportación e importación, porque creo que ese es un nudo que siempre perjudica las relaciones comerciales. Y si se va a disponer de esta plataforma que va a permitir tener información de acceso para los usuarios, creo que es una buena noticia. En ese sentido, es un proyecto que creo que debemos apoyar y ya de una vez pasar al Pleno, presidente, para que se pueda debatir y hacerse ley lo más rápido posible. Gracias. Gracias, congresista Narváez. Tiene uso la palabra el congresista Villanueva. Sí, señor presidente. No hay duda de que los índices iniciales presentados en cuanto a competitividad empresarial, así como desempeño logístico, son sumamente preocupantes para el Estado peruano y particularmente para el sector que representa el viceministro, porque pasar del 46 luego al 65, obviamente no sé en qué periodo de tiempo exactamente, no escuché las referencias, lo mismo que en desempeño logístico del puesto 69 al 72, lo cual no se traduce sino en una igualmente pérdida de competitividad empresarial, es preocupante. Y claro, tiene que ver con la logística, como bien lo ha dicho, con los costos, la mala calidad de vías nacionales, la gran cantidad de mermas que se da en los procesos de carga y descarga, así como la inseguridad en el traslado. Es decir, pareciera mentira, pero nos da cuenta de un conjunto de sectores o multisectores que van determinando esta competitividad empresarial. Y no hacen sino ratificar lo que había planteado al principio, la necesidad de complementar la presentación del proyecto con una similar presentación y apreciación por parte del Ministerio de Transportes e inclusive el Ministerio del Interior. No, porque ciertamente estamos hablando de la seguridad del transporte de carga que se vería afectada, cosa que terminaría finalmente afectando la competitividad empresarial y antes la competitividad logística. Entonces, en esa medida, yo no hago sino reiterar el pedido que hice inicialmente y al mismo tiempo pedirle una opinión sobre lo que ya la Cámara de Comercio de Lima ha ido diciendo a través de las redes respecto de uno de los proyectos logísticos, de una zona de actividad logística en el aeropuerto del Callao, respecto a la cual plantea, por ejemplo, que este proyecto encarecería la logística operativa y serían poco atractivos para los inversionistas. Esto a partir de una opinión del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio. De otro lado, igualmente incurriría en ese efecto la imposibilidad de procesos de transformación y maquilaje, si más no recuerdo. Entonces, me gustaría saber cuál es la apreciación que tiene el viceministro respecto de esta opinión, que ciertamente cuestiona en el fondo la posibilidad de forjar este tipo de centros logísticos como el que se propone para el Callao. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Villanueva. Tiene uso la palabra el congresista del Águila. Muchas gracias, presidente. En principio, de manera de sugerencia, revisar un poco los procedimientos internos que tenemos a nivel de comisión, básicamente porque veo que este documento, el proyecto de ley, llegó el día 13 de septiembre al Congreso y luego el 18
o 18, dice, sí, efectivamente ingresó a la comisión y casi 3 semanas después recién tomamos conocimiento del mismo en esta sesión, salvo que lo hayan repetido por correo y ahí sí sería un error nuestro probablemente no haberlo revisado con anticipación, cosa que se puede verificar. Pero en todo caso, este tipo de documentos deben llegar con la anticipación debida para poder evaluar, analizarlos detenidamente y poder en todo caso hacer algunos planteamientos o inquietudes al respecto. Pero de manera general manifestarle, presidente, de que desde la bancada nuestra de Fuerza Popular siempre estamos a la expectativa de las iniciativas que vengan por parte del Ejecutivo y que se orienten en este caso, por ejemplo, a promover el crecimiento económico, el crecimiento del comercio exterior. Vemos con interés, por supuesto, con expectativa este tipo de iniciativas y, por supuesto, en la medida que sea beneficioso para el país, van a tener el respaldo nuestro. Como el día de hoy el señor viceministro ha expuesto esta iniciativa, ambas iniciativas en realidad, creemos que tal como está expuesto merece o merecería en todo caso el respaldo del Congreso de la República y en su oportunidad del Pleno, pero en términos generales también manifestarle de que es importante identificar efectivamente nuevas plataformas, nueva infraestructura, incluso que ayude a mejorar, por ejemplo, algunos corredores económicos. Y ahí mi comentario básicamente en el sentido de que en la Amazonía peruana tenemos un eje de integración muy fuerte, muy potente, diría yo, pero que todavía no está explotado como debiera ser. Es el eje IRSA Norte, justamente, que en pocos días seguramente habrá un evento importante en esa zona, promovida por el Ministerio y el Viceministerio de Comercio Exterior, y que creo yo justamente también hay que respaldar. Por eso, presidente, nuestra buena intención de saludar esta iniciativa, estas dos iniciativas, y de respaldarla también. Muchas gracias. Gracias, congresista Villanueva. Congresista, bueno, cerramos las preguntas y vamos a pasar el uso de la palabra al viceministro para que dé la respuesta correspondiente. Tiene uso de la palabra, señor viceministro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio dar respuesta a algunas de las preguntas y también algunos comentarios finales, si se me permiten. Con relación a la Interoceánica Sur, bueno, yo personalmente he tenido la oportunidad de recorrerla. Conozco muy bien los problemas que hay en estos momentos en la zona congresista y concuerdo con usted. He podido ver cómo en realidad esta carretera, que tiene una calidad muy importante, he utilizado la carretera por el lado de Brasil también, y por el lado de Brasil es un desastre esa carretera. Uno realmente puede ver que la calidad de la carretera peruana es muy buena y que si bien probablemente en términos económicos de comercio exterior no nos ha significado números muy relevantes en estos momentos, estamos hablando de más o menos 10 millones de dólares en promedio anual de exportaciones a través de esa interoceánica. Tenemos que hacer mucho más porque el problema no es la vía, el problema es los aspectos operativos logísticos que tenemos a través de esa vía. Por ejemplo, tenemos mucho que exportarle al Brasil, sobre todo a la zona de frontera, pero no hay mucho que importar de esa zona. Entonces tenemos lo que se denomina el falso flete. El camión va lleno pero regresa vacío y ese regreso vacío se le cobra a los portadores peruanos. Entonces la tarifa es muy elevada, por ende no se alienta la utilización de operaciones logísticas que vayan a través de la carretera y se sigue privilegiando la utilización de puertos, líneas navieras que se van por Panamá y se dan toda la vuelta hasta el puerto de Santos en el sur de Brasil. Si se utilizase la Interoceánica Sur, estaremos hablando de que podríamos llegar hasta en 15 días a toda la zona de Sao Paulo y entre otras. Utilizando el mar, se toman en promedio 45 días. Entonces estamos hablando que hay algunos asuntos logísticos ahí que tenemos que resolver. Por supuesto que también las plataformas de oferta de trámites del Estado peruano. Usted ha visto, congresista, ahí la mayoría de las instituciones en realidad cuentan con containers y la mayoría de esos han sido donados en gestiones que se han hecho por distintas instituciones, tanto el SENASA, Migraciones. SUNAT probablemente es el que tiene la mejor infraestructura ahí en Iñapari, aunque no tampoco es, digamos, de las más apropiadas como para tener un punto de frontera. Sin embargo, sí tengo que destacar el enorme esfuerzo que hacen estos funcionarios, que por ejemplo en el caso del SENASA peruano podría funcionar las 24 horas, igual que en el caso de nuestra aduana. Pero ¿qué ocurre? En el lado del Brasil
estas autoridades no trabajan las 24 horas en todos los casos. Por ejemplo, la autoridad sanitaria brasileña solo empieza a las 8 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. Entonces, si hay camiones que van con productos perecederos y que llegan pasadas las 5 de la tarde, tienen que esperar hasta el día siguiente para poder pasar la inspección sanitaria en la parte brasileña. Entonces, estamos trabajando también para que las autoridades brasileñas extiendan el tiempo de trabajo de los funcionarios para que ese flujo se haga más rápido y no se vean estas colas de camiones que usted ha manifestado, congresista, por el lado de la ida. Por el lado de la venida de los turistas, se han facilitado en los últimos meses también con la emisión de dispositivos que mejoran el ingreso de, digamos, extranjeros a través de que vengan con sus propios automóviles. Teníamos un problema de que la legislación anterior daba un número de días y que si el turista brasileño, por ejemplo, en este caso, utilizando su auto llegaba a Puerto Maldonado, de ahí por la interoceánica podía ir a Puno, a Cusco, entre otras, y se tomaba más del tiempo que estaba permitido al regresar, no había modulación en la sanción era simplemente confiscar el auto. Entonces eso ya se ha regulado, se ha cambiado para que hayan sanciones más acordes con la problemática, de manera que se pueda utilizar. Me pide una interrupción, presidente. Sí, congresista Figueroa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, viceministro. Sí, viceministro, nosotros halagamos todo lo que sea positivo. O sea, como Fuerza Popular nosotros estamos trabajando por el Perú, pero por parte del Estado, de nuestra gente, la burocracia que existe justamente entre los funcionarios, hay un problema grave. De repente yo digo, Brasil ha sacado su cuenta y le sale más barato esperar trabajar sus 8 horas y punto, ¿no? Y soluciona el problema, porque de parte de ellos no es el problema es nuestro país. Hoy en día está entrando cualquier cantidad de pescado y carne, por ejemplo, para el Perú, ¿ya? ¿Y por qué usan, digamos, de irse por el contrabando? Porque justamente existe la burocracia. Yo recuerdo, me han llegado varios documentos, por ejemplo, de trámite para ser exportador. Le hacen un cargamontón para poder importar. O sea, nuestra gente, las instituciones que manejamos, ¿no? Pero por parte de Brasil no hay eso. Brasil te entrega la mercadería que quieras, llévate. Pero cuando yo quiero importar, tengo las vallas que le digo, no hay razón de que nos frenen en vez de ayudarnos. Ahí usted tendría que fijarse por qué esos nudos, por qué no desatamos, por qué no ayudamos. Mire, ve, por el contrabando estamos perdiendo miles y millones de dólares porque está entrando, como le digo, así sin chequeo de nada. ¿Por qué? Porque prefiere usarlo por ese lado el comerciante y ya no quiere esperar su documento de legal. Entonces, mientras tengamos ese nudo, la informalidad nos va a seguir acabándonos. Eso no era... Gracias. Gracias, congresista Figueroa. Sí, gracias, congresista. Sí, definitivamente tanto la importación como la exportación debe cumplir con los requisitos legales del país que recibe la mercancía. En el caso de productos alimenticios y sobre todo en el caso de frescos o congelados, que es como se está ingresando los pescados de Brasil hacia la zona de Madre de Dios, tiene que cumplir con los requisitos sanitarios que impone Sanipes. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta que hay una necesidad de los estados de proteger la salud e integridad de las personas. Y al ser, en este caso, alimentos, tiene que cumplir con estas regulaciones para poder ingresar apropiadamente. Definitivamente hay, obviamente, operadores que utilizan la informalidad porque prefieren hacerlo de esa manera que cumplir con todos los requisitos, y es algo con lo cual, obviamente, hay que luchar. Y también hay que revisar si es que los procedimientos, en este caso de Sanipes, digamos, son más onerosos de lo necesario para poder facilitarlos y de esa manera evitar que se siga, digamos, manifestando ese tipo de actividad ilícita. Más aún tomando en cuenta que en el caso de Madre de Dios, estos pescados que vienen del Brasil son consumidos básicamente en la región, no llegan a salir más ahí, que básicamente se consumen en la región. Estamos muy al tanto de esa problemática. Y bueno, tomando en cuenta también que la zona precisamente de frontera de Brasil es una de las más importantes productoras de peces que abastece tanto al mercado brasileño como en este caso está abasteciendo al mercado de Madre de Dios. En el caso de la consulta que nos hizo el congresista Vicente Flores sobre ubicar puntos estratégicos donde colocar puertos e infraestructura logística, pues precisamente los estudios que ha elaborado el Ministerio de Transportes
identifican una serie de puntos alrededor del territorio nacional. Digamos, no ha sido motivo de la presentación, pero hay una cantidad de puntos, algunos mostrados en el mapa que puse, respecto a distintos tipos de plataformas logísticas que se han identificado y que deberían de ser parte de un desarrollo, en algunos casos por parte del sector público y en otros, en realidad, por parte del sector privado, porque hay mucha iniciativa privada, pero no existe el marco legal que les permita dirigirse a una autoridad a que le den las autorizaciones respectivas. Por eso es que es muy importante en este proyecto de ley que se le está entregando claridad al operador privado y claridad a la autoridad, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como responsable del desarrollo de estas plataformas logísticas. En relación a la consulta sobre el puerto Eten, la información que tenemos nosotros como ministerio, tenemos participación en el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, y la información que tenemos es que en marzo de este año se estuvieron actualizando los estudios de demanda para el desarrollo de Puerto Eten. Entre abril y mayo del 2018 ya se tienen que estar entregando los estudios a Proinversión, y que tengo entendido que esta va a ser una iniciativa estatal, que es la información que tenemos. Es decir, se sigue trabajando. Estas situaciones, dada la magnitud de la obra y del proyecto en Puerto Eten, que tuvimos además la posibilidad de visitar, congresista, usted lideró una visita a los terrenos donde se desarrollaría Puerto Eten. En estos momentos, digamos, hay ahí incluso un hito, una plataforma que señala dónde se realizarían estas obras, pero bueno, están en camino y esperamos que entre abril y mayo del próximo año ya Proinversión cuente con todos los estudios para que pueda darse los procesos correspondientes. Quería añadir a colación de un comentario que hizo el congresista Narváez, que ya no se encuentra, que es importante también destacar en relación al Observatorio Logístico Presidente, que en el marco de la Alianza del Pacífico hay un compromiso de parte de los 4 países de avanzar en un observatorio logístico regional. El asunto es que los otros 4 países están más avanzados y nosotros no tenemos siquiera nuestra plataforma. Entonces, para nosotros es muy importante poder iniciar el desarrollo de esa plataforma y de esta manera alcanzar rápidamente el nivel que tienen nuestros socios de la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, y estar en la posibilidad de entrar al proyecto regional de una manera, digamos, mejor colocada, que de esta manera nos permita tener una plataforma que sea útil para todos los operadores de comercio exterior. En relación a la consulta del congresista Villanueva, quiero señalar que sí, precisamente esta es una iniciativa que en realidad no es únicamente del MINCETUR, dado que somos el ente competente en materia de comercio exterior, hemos sido cordialmente invitados a hacer la explicación del caso del proyecto, pero este es un proyecto que ha sido consensuado y coordinado de manera conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la SUNAT, que son las 4 instituciones que tienen competencias en relación a los componentes de este proyecto. Pero además, digamos, el paquete de medidas, el primer paquete de 13 medidas, lo hemos consensuado también con el resto de instituciones públicas. Y estamos trabajando en un segundo paquete de medidas que también tienen que ver con aspectos de seguridad y en donde, por supuesto, el Ministerio del Interior está participando activamente. Así que esa es una iniciativa en realidad coordinada del Poder Ejecutivo y que, bueno, en este particular caso tengo la oportunidad de presentarles ante esta comisión. En relación a la pregunta respecto a los comentarios de la Cámara de Comercio de Lima sobre los proyectos, entiendo yo que se refería a la zona de actividad logística del Callao, que es un proyecto que estuvo en cartera hace unos años atrás y que por diversos motivos no llegó a salir a la luz, pues por supuesto cada institución privada tiene derecho a hacer los análisis que corresponden. Nosotros como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sí apoyamos y creemos que es sumamente importante que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueda desarrollar ampliamente las distintas características de zonas, digamos, de actividad logística a nivel nacional,
no solamente en el Callao. Necesitamos zonas de actividad logística del tipo puerto seco, del tipo de operación para poder consolidar carga, no solamente en la zona, en los departamentos de costa, sino también en el interior, en Madre de Dios, en Yurimagua seguro ahora con el puerto, en Iquitos en algún momento. Había proyectos para puertos secos en Junín, es decir, en realidad las zonas de actividad logística se deben desarrollar a lo ancho y largo del territorio nacional. Y es importante que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenga esa competencia para que junto con el sector privado se desarrolle esa red. Ya en específico sobre la sal del Callao, entiendo que el principal cuestionamiento de la Cámara de Comercio de Lima se refería a, digamos, algún tipo, la regulación respecto a el modelo que se iba a utilizar para, digamos, el cobro por los servicios de inspección. Bueno, ese es un componente bastante concreto respecto a un proyecto que es mucho más amplio, que estoy seguro que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la visión de futuro que se tenga para el desarrollo de las zonas de actividades logísticas, se revisarán todos los comentarios que puedan provenir del sector privado y se ajustarán las iniciativas de manera que sean viables, en aras de finalmente hacer que el Perú cuente con un sistema como lo cuentan países que realmente han basado su desarrollo en el comercio exterior y que claramente son necesarios en el Perú. El puerto del Callao lo vemos todos los días, el nivel de congestionamiento que existe, precisamente porque no estuvo diseñado desde su inicio como también con sistemas de antepuerto que puedan permitirnos toda la posibilidad de desarrollo de los servicios logísticos. No sé si la zona de actividad logística como proyecto del Callao siga siendo ese el mismo modelo que se desarrolló en el futuro, porque fue un modelo que finalmente no llegó a dar a luz. Pero estoy seguro sí que los estudios y todo el análisis que se hizo alrededor pueden ser muy útiles para los desarrollos futuros que se puedan presentar en relación no solamente al Callao nuevamente, sino a la amplia red de zonas que podemos desarrollar a lo largo y ancho del país. Por supuesto. Sí, congresista Villanueva. Solo es para ahondar en la información. En todo caso, hay una información que ha sido relevante, digamos, en su presentación y habla de que el comercio exterior en estos 8 primeros meses del 2017 habrían crecido hasta un 24-25%. ¿Cómo se explica esta tendencia y qué garantías hay de que esta performance pueda continuar de modo tal que nos dé tiempo para superar las limitaciones propias logísticas y recuperar la competitividad empresarial que todos apreciaríamos se dé en el tiempo más breve? Gracias, congresista. Continúe, ministro, viceministro. Gracias, presidente, por su intermedio. En realidad, sí, el comercio exterior peruano está pasando por un momento de recuperación. Estuvo muy afectado entre el año 2013 y 2015. El escenario internacional fue bastante duro. Tuvimos, digamos, una etapa recesiva en Europa. Tuvimos también una etapa de ralentización del crecimiento en Estados Unidos en esos años. El propio crecimiento de la economía china, que era uno de los principales motores, ha pasado de crecer por encima del 10% a un promedio de 6%. Sin embargo, este año vemos una recuperación. Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos está creciendo por encima de las expectativas y eso está arrastrando mucho la recuperación de las exportaciones peruanas. Por supuesto, también el incremento de los volúmenes de exportación y de los precios de los productos de exportación. Hay que tomar en cuenta, presidente, que de ese 24% de crecimiento entre enero y agosto, el componente de volumen, es decir, el crecimiento real, es cercano al 14%, mientras que el componente precio es 10%. Es decir, hay una conjunción de factores que están digamos, afectando positivamente el desempeño de las exportaciones peruanas. Sé que la mayoría de los comentarios señalan que las exportaciones peruanas están creciendo debido al incremento del precio de los commodities. Eso no es real. En realidad hay una conjunción. 14 puntos de los 24% de crecimiento son debido a volumen, crecimiento real, y 10 puntos son debido a precios. Y eso es muy importante. Y lo más importante es que, según las proyecciones del Fondo Monetario y Banco Mundial, el crecimiento de la economía mundial para el próximo año se presenta aún mejor. En estos días va a haber una actualización de las proyecciones de mediano plazo para América Latina también y están mejorando las perspectivas tomando en consideración que los distintos espacios
digamos, que lideran el desarrollo de los mercados internacionales están recobrándose. Y eso es muy importante para una economía como el Perú, que está claramente integrada en estos momentos, y más aún que contamos con 19 acuerdos de libre comercio con 53 países en el mundo, que representan el 90% de nuestro comercio exterior. Es decir, 90% de lo que comercia el Perú con el mundo va hacia los mercados con los que tienen actualmente tratado de libre comercio. Entonces, una recuperación de esas economías claramente va a apuntalar el crecimiento del comercio exterior, y eso nos genera retos, porque si bien vemos que este año y el próximo, y probablemente los 2 o 3 siguientes, según las proyecciones de los organismos internacionales, van a ser positivos para la economía mundial, eso genera obviamente los retos de avanzar más prontamente en destrabar precisamente todos los nudos que están afectando nuestra competitividad. Y uno de ellos es precisamente en el aspecto logístico, porque bueno, nuestro comercio exterior va a crecer y va a necesitar toda la infraestructura y servicios de soporte logístico para poder desempeñarse apropiadamente. Sí. Sí, congresista Flores. Gracias, presidente. Una pregunta al viceministro. ¿Qué se está haciendo con nuestros agregados comerciales en el exterior para poder capitalizar nuestras ventas, nuestras relaciones afuera? Mientras Chile tiene 15 vendedores en un país, nosotros tenemos 1. Entonces creo que ¿qué es lo que se está haciendo desde el comercio exterior para poder trabajar en ese sentido? Y sobre todo, identificar los puntos estratégicos donde realmente nuestro país está incrementando el comercio y tener mucha gente más ahí, y especializada en cada sector, porque se nombra una persona aparentemente que vende minerales, pero tenemos pesca, tenemos artesanía, agroindustria, etcétera. No sé cómo están manejando y determinando para poder incrementar nuestras ventas. Gracias, congresista Flores. Tiene usted la palabra, señor viceministro. Gracias, presidente. Sí, bueno, el ministro Ferreiros estuvo presente aquí en la comisión explicando la reforma que se ha hecho en las oficinas comerciales. En realidad hace cerca de 2 meses hemos hecho una reforma muy importante. Hemos modificado los criterios de evaluación respecto al desempeño de los consejeros comerciales para hacerlos de una manera técnica y profesional. Hemos mejorado sus protocolos de comunicación y de acción con las demás entidades del sector público y sector privado, pero lo más importante es que hemos hecho una evaluación y una recolocación de las oficinas. Se han cerrado 7 oficinas y se han abierto otras tantas. Se han cerrado las oficinas en Sudáfrica, en Ghana, que no nos estaban representando, volúmenes significativos. Se ha cerrado la oficina en Venezuela, que en estos momentos es prácticamente, muy, muy difícil poder efectuar comercio con este país. Se han cerrado 2 oficinas en Europa, en Suiza y en Portugal, también por los volúmenes y por la característica de ese comercio. Y hemos abierto oficinas en Argentina, que es una economía que nuevamente se está abriendo a la integración y es un mercado muy importante. Se está abriendo en República Dominicana para atender todo el comercio con el Caribe, que es muy importante para la pequeña y mediana empresa peruana con valor agregado. Se está abriendo en Australia, no teníamos oficina en Australia a pesar de ser una economía tan importante. Estamos abriendo en Hong Kong, que es en realidad la puerta de ingreso de los productos peruanos al Asia. No teníamos oficina en Hong Kong y gran parte de nuestro comercio de agroexportación con la China utiliza Hong Kong como su puerta de entrada. Y estamos abriendo en Tailandia, también una de las economías que está teniendo un gran dinamismo en el sudeste asiático. Hemos cerrado la oficina en Washington, D.C., que en realidad es una zona de actividad política, no es una zona de actividad comercial, y la hemos movido hacia Houston, Texas, en donde realmente hay una práctica de comercio con Latinoamérica muy extendida, dada la presencia obviamente y cercanía a México. Entonces, y es una de los estados con mayor dinamismo y de perspectiva de futuro en Estados Unidos. Así que hemos movido la oficina que está en Washington hacia Houston. En ese sentido hemos recolocado los recursos. En relación a la especialización, en algunos mercados ya hemos incorporado, por ejemplo, de manera conjunta con el SENASA, el Ministerio de Agricultura y PROMPERÚ, especialistas agrícolas que nos permitan avanzar más rápidamente en el apoyo al SENASA para el levantamiento de las barreras sanitarias. Los tenemos en 3 países en estos momentos. Lo tenemos en Brasil, en donde este especialista agrícola ha tenido una actividad muy importante, permitiendo ingreso de productos peruanos como los cítricos, el café. Estamos trabajando para la extensión de las zonas de ingreso de tomate, entre otros productos que ya se han logrado abrir.
tenemos a un especialista agrícola en la India, el mercado del futuro en realidad, un mercado muy amplio, y tenemos un especialista agrícola en Japón. Es decir, son funcionarios ya especializados dentro de las oficinas en aquellos mercados en donde las barreras sanitarias todavía son elevadas y que tenemos que apoyar al SENASA para que se levanten. Obviamente el SENASA hace la negociación de los protocolos sanitarios, pero como no pueden tener la presencia continua en los mercados, apoyamos a través de los especialistas agrícolas que se suman a los especialistas de comercio exterior y de turismo, porque recuerden que las oficinas comerciales tienen la competencia de fomentar comercio exterior, arribo de turistas, arribo de inversiones y la imagen país. Bien, agradecemos al señor viceministro por haber respondido las interrogantes de nuestros colegas parlamentarios y le invitamos a retirarse cuando estime conveniente. Suspendemos la sesión por breves instantes. Se reabre la sesión. En el siguiente punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 1359-2016, Congreso de la República. Señores congresistas, continuando con la sesión, corresponde escuchar al congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas, quien sustentará el proyecto de ley 1359-2016, Congreso de la República, de su autoría, en virtud del cual se propone la ley que modifica la ley 26.385 para la promoción cultural y turística de la región Loreto. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, presidente. Y un saludo cordial a todos los colegas, miembros de la comisión respectiva de Comercio Exterior y Turismo, para efectivamente sustentar y comentar un tanto el proyecto de ley que con fecha 9 de mayo del año presente presentado justamente al Congreso de la República, referido a la modificación de la ley 26.385 para la promoción cultural y turística de la región Loreto. Debo comentar, presidente, que en este proyecto de ley lo que se busca es justamente modificar esta ley respecto de un determinado texto. Como todos sabemos, como está establecido en la ley respectiva, la ley 24.300, publicada el 17 de junio del año 85, establece los porcentajes de distribución del canon petrolero consignados en las leyes 23.538 y 23.642, que hacen alusión al canon y sobrecanon petrolero en el departamento de Loreto, disponiéndose la distribución de los porcentajes de una determinada forma establecidas en dicha norma, entre otros, que por ejemplo un 40% va dirigido a las municipalidades provinciales, un 40% para el gobierno regional, un 12% del fondo destinado a créditos promocionales a favor de la agricultura, el 5% para las universidades públicas y el 3% para el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Y la ley 26.385 del 2 de noviembre del año 94 autorizó al hoy Gobierno Regional de Loreto a disponer íntegramente de dichos fondos acumulados y los que se capten en el futuro. Es decir, ese 12% adicional que está destinado a los créditos promocionales a favor de la agricultura también son administrados por el gobierno de la región Loreto. En ese sentido, presidente, y considerando que en la región Loreto hemos tenido años de bonanza petrolera en donde los fondos del 12%, entre otros, eran fondos bastante importantes que lamentablemente en nuestro caso no fueron utilizados debidamente en su gran mayoría en favor del desarrollo del campo y especialmente de la agricultura. Ese antecedente para nosotros nefasto, por supuesto, queremos que se corrija hacia futuro. Pero el futuro también señala claramente de que en una región como la nuestra, la agricultura no es necesariamente uno de los campos más importantes para el desarrollo socioeconómico de esta región, sino más bien precisamente el turismo. El turismo como actividad económica potencial que hay que trabajar fuertemente y hay que invertir en ella. En turismo y en cultura no solamente hay que esperar inversión del sector privado, sino especialmente también del sector público.
Y es en ese sentido que nosotros planteamos en este proyecto de ley que traemos aquí a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que ese 12% que está destinado a la promoción de actividades de crédito para productores agrarios, pecuarios, pesqueros, canalizados vía convenio u otros mecanismos, sirva también, dice claramente, para el caso de la región Loreto, para que estos fondos puedan ser destinados también a la ejecución de proyectos de promoción cultural y turística. Con este proyecto, presidente, le estamos dando la facultad, como corresponde además, al propio gobierno regional para que siga definiendo un orden de prioridades en torno a la ejecución de estos fondos que pueden ser destinados igualmente en un 100% a la promoción de actividades agrícolas, y también le damos la alternativa hoy en día con esta posible ley a que dicha institución pueda también derivar una parte sustancial, dependiendo un poco de las prioridades de inversión, hacia el sector turismo y hacia el sector cultura. Ambas actividades económicas le generan valor a una región como la nuestra, le generan valor a la Amazonía peruana, y creemos nosotros que son actividades económicas, culturales también en este caso, que merecen la prioridad y deben merecer el interés del sector público. Por eso es que en este proyecto de ley le damos la posibilidad entonces al gobierno de la región para que destine esos fondos que hoy probablemente no sean los sustanciosos que han sido en años anteriores, pero dado el potencial que tenemos de reservas de hidrocarburos en la Amazonía y especialmente en la selva norte y particularmente en la región Loreto, estos fondos nuevamente pueden ser atractivos hacia adelante, por lo que el planteamiento de este proyecto de ley, el objetivo de este proyecto, se sitúa perfectamente en la posibilidad de no solamente impulsar actividades agrícolas, sino también hoy en día de impulsar actividades para la promoción de la cultura y para la promoción del turismo en nuestra región. Eso es en síntesis, presidente, la propuesta contenida en el proyecto de ley y que por supuesto en su oportunidad propongo sea debatido y en todo caso aprobado en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Se va a ceder el uso de la palabra a los congresistas. Tiene uso de la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente. En lo expuesto por el congresista del Águila, presidente, yo creo que el enfoque que tenía la ley primigenia, la 26385, ¿no? En todo caso, de desarrollo de la zona de la Amazonía, especialmente Loreto, hoy día, ante esa distribución que tenían de los fondos que generaba el canon petrolero de hidrocarburos, el 12% que era para promoción del agro. Indudablemente que Loreto, por su naturaleza, es una región donde el agro es una de las actividades principales o importantes, pero yo diría que hoy día el turismo, presidente, dado que es, digamos, yo me atrevo a pensar, mejor dicho, a vislumbrar que el turismo tiende en el Perú a convertirse como una de las principales actividades económicas que debemos tener. El Perú tiene diversidad de zonas geográficas, costa, sierra y selva, en este caso nos estamos ocupando de selva, tiene diversidad de climas, tiene diversidad de vestigios históricos, tiene diversidad de costumbres, acervo cultural, ancestrales, una cultura milenaria como la nuestra, donde tiene mucho que ofrecer al turismo. Y si las autoridades o los gobiernos regionales, en este caso, que nos ocupamos, tienden a promocionar el turismo, yo creo que es una actividad en la cual no podemos dar la espalda y más bien enfrentar justamente y poner al frente de la economía, del desarrollo económico de las regiones al turismo. Y si en este caso el pedido está dado no para distraer o para, digamos, mejor dicho, para cambiar de destino los fondos que se habían establecido del 12%, sino simplemente es abrir un abanico de posibilidades ante ya una norma que estaba establecida, ¿no? Y si en el caso que escuchamos esta tarde, presidente, que es el turismo y la cultura, que es lo que se quiere promocionar con estos fondos, creo que esta es una iniciativa de la cual debemos apoyarla. Esa es mi intervención, presidente.
Gracias, congresista Martorell. ¿Algún congresista más quiere hacerlo? Si no hay más intervenciones, congresista Figueroa. Gracias, presidente. Yo creo que esta ley va a ser beneficiosa para la región que tanto necesita la selva, ¿no? Que está pasando cosas raras por la competencia desleal del combustible que es el petróleo, ¿no? Y su actividad ha bajado bastante. Yo creo que es necesario apoyar esta iniciativa y yo pido, señor presidente, que la próxima semana se agende esto de una vez para su aprobación. Gracias. Gracias, congresista Figueroa. Entonces, lo que vamos a hacer, ya escuchando la exposición de motivos del congresista del Águila, vamos a recoger la opinión también de los sectores involucrados y finalmente vamos a elaborar un documento para participar acá a la sesión de la comisión. Entonces, no habiendo ya más puntos que tratar, damos por concluida la reunión.